corto y por derecho hoy nos interesa conocer a Rafael Martínez García. ¿Y quién es Rafael Martínez García? Pues es un hombre normal, con una familia normal, con un trabajo normal. Él es mecánico de mantenimiento en una bodega de cava de Requena, al que sin embargo la vida le cambió radicalmente hace 3 años, cuando falleció su hija de 16 años, que estaba enferma, y que ahora protagoniza una campaña en primera persona para intentar mejorar la salud mental, el tratamiento, la conservación de la salud mental de nuestros jóvenes y en general en toda la población. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias, Vicente. ¿Qué pasó con tu hija? ¿Tu hija estaba enferma de anorexia nerviosa? Sí, mi hija pues era una chiquilla normal, con los 14 años empezó, 13, 14 años empezó con problemas de ansiedad. Empezamos con psicólogos y psiquiatras privados, porque a esa edad no te pertenece la asistencia, digamos, por la sanidad pública, y de ahí todo fue derivando hasta que dio un poco la cara a lo que era la anorexia. Entonces ya en los centros privados nos dijeron que ellos no podían llegar a más, que necesitaba más ayuda y acudimos a la sanidad pública. En la sanidad pública empezamos muy bien, en la unidad de Requena, un psicólogo y un psiquiatra muy buenos, se metían con nosotros a las 8 de la mañana, salíamos a las 2 con la familia, con ella, entorno familiar. Nos dijeron muy bien cómo iba a ir desarrollándose la enfermedad, conocían los recursos. Enseguida pidieron el ingreso en la FE, porque nosotros en Valencia, tenemos una de las pocas unidades especializadas que hay en España. Una está en la FE. Hay otras provincias de España, Euskadi, por ejemplo, no tiene ninguna. Entonces, ahí empezó pues eso, a evolucionar la enfermedad, ingresó en la FE, salió muy recuperada después de ese ingreso, pero ahí de la noche a la mañana pues nos cambiaron a sus terapeutas, al psicólogo, pues fue sustituidas por las que tenían la plaza, y ahí pues bueno, a nuestro parecer empezó nuestro calvario, ¿no? No estuvieron a la altura en ningún momento, ni... ¿Pero qué pasó? ¿Cambiaron las terapias? O... Sí, no, las terapias era todo lo contrario que se supone está recomendado para una anorexia nerviosa, que era lo que le diagnosticaron a mi hija. La anorexia nerviosa, para ponerlo un poco en contexto, aunque las comparaciones son odiosas, es el doble de mortal que el cáncer de mama, afecta sobre todo el 90% a las mujeres. Entonces es una enfermedad que es mortal, un 20-25%, porque las cifras no son ciertas, pero bueno, entre un 20 y un 25% mueren, o por complicaciones físicas o por intentos de suicidio. Esto tampoco te lo dicen. Entonces nosotros, que bueno, lógicamente muy contentos no quedamos con el trato ni con el tratamiento que le dieron a mi hija, el cual pues no activaron en ningún momento ni el protocolo antisuicidio, porque mi hija tenía una conducta autodestructiva. Nosotros pedimos el reingreso numerosas veces, tuvo algún intento, ella iba con autolesiones, no hacían caso, todo era que nosotros no sabíamos gestionar su adolescencia, y a mi hija pues la verdad que nos sentimos maltratados por estas ¿Y no dos pudisteis terapeutas. volver a los terapeutas anteriores? No hay, se supone que tenemos libertad para elegir médicos y... En esos momentos, entre que el tema de salud mental está muy abandonado, es el vagón de cola de lo que es la sanidad, la salud mental está bastante abandonado. En el tema este pues, aparte de que estás desbordado, lógicamente tú confías en los profesionales, porque a mi hija no se trata de que no la visitaron, sí que la visitaban. Claro, también contaba una visita como que iban, la pesaban y le tomaban la tensión, cosa que... O que si discutían conmigo, con mi mujer por teléfono, porque nos quejábamos varias veces de que no estaba recibiendo el trato, de que mi hija iba hacia abajo. El último mes se transformó, era una trastada tras otra, no era ella, y la única solución, ibas allí y era una pastilla más, una pastilla más. Mi hija acabó tomándose 12, 13 pastillas, todo tipo de antidepresivos. Cuando decían, no, si ella va mejor, si se va mejor porque le mandas una pastilla más. O una vez que la llevamos a urgencias porque se comió unas pastillas, lo intentó. Entonces, tras el lavado de estómago en urgencias, pues lógicamente te derivan a psiquiatría, porque claro, en urgencias le salvan
ingresa y luego ya en psiquiatría es donde deciden qué tienen que hacer o qué tienen que seguir. Al día siguiente mi hija no era mi hija. Yo me imagino que habréis analizado muchísimo durante Sí, estos 3 años todo lo que ha sucedido, todo el proceso evolutivo de la enfermedad de vuestra hija. ¿Tienes claro cómo empezó todo esto? no hay así un origen que digas por esto, porque mi hija... Hablas muchas veces en estos casos de bulimia, incluso, o sea, de anorexia y de bulimia, perdón. Muchas veces se piensa en la influencia de terceras personas, amigos, gente que ves en las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿En el caso de tu hija hubo algo de eso? Yo creo que es todo, la sociedad hoy en día no está favoreciendo para nada este tipo de trastornos, porque como tú bien dices, el entorno familiar, mi hija copia de todo, era una chiquilla normal. Cuando ya pasan a la adolescencia, aparte de que hormonalmente pues todo se revoluciona, ¿no? Pues hoy en día con las redes sociales lo que tú dices es machacarlos constantemente, con que hay que ser, sobre todo a las mujeres, porque esta enfermedad afecta un 90% a mujeres. Entonces les machacan con el cuerpo perfecto, con la extrema delgadez, no delgadez extrema. Solo hay que ir a ver las tallas o los maniquís que tú ves en una tienda. Entonces hay unos patrones y una sociedad que yo creo que todo eso, de hecho ya los especialistas están hablando de pandemia, porque cada vez está bajando más la edad. ¿Por qué? Porque se utilizan las redes sociales mucho antes, empiezan con el teléfono mucho antes. Entonces, todo esto está favoreciendo, algo estamos haciendo mal como sociedad cuando esta enfermedad en África no hay. Ya, No sé si me explico, es una enfermedad de sociedades avanzadas y que por supuesto está relacionado. Pero, ¿cuál fue el detonante? No. ¿Qué es lo primero que observasteis en su conducta? ¿Dejar de comer ciertas cosas? ¿O? Sí, nosotros lo que pasa es que ella disfrutaba muchísimo comiendo, comía... Entonces, no es que sea difícil, lo que pasa es que cuando ya lo detectas ya es tarde, porque claro, ya ha cogido una conducta, una rutina, una distorsión de la realidad, que no es porque mi hija no había problema de sobrepeso, al revés, ella disfrutaba muchísimo comiendo y... Bueno, y en Requena es zona de buen comer, o sea que... Y ya te digo, no sabría decirte, sí que claro, ya llegó unas vacaciones cuando vimos que pasaba un día con un tomate cherry, Uf. que ya, porque claro, nosotros nos marchamos a trabajar, ellos muchas veces Sí, se quedan solos. comían solos o con mi sobrina, quien las cuidaba y tal, pero bueno, comen más, luego pues también, pues eso, empezó con la regla y todo, entonces pues hoy me duele la cabeza, hoy no como tanto. Y con muchos problemas de ansiedad, eso sí. Ella sí que estaba en un principio, empezamos ya con 13 años o así con psicólogos, por tema de ansiedad. Mejoró mucho, pero de ahí le derivó al tema de la anorexia. ¿En el colegio iba bien? ¿O? Sí, no, ella era, vamos, una chiquilla súper aplicada, o sea, no, es que no es porque fuese mi hija, pero era una chiquilla normal. No... Y vosotros tenéis otro hijo que le ha afectado todo esto, lógicamente, claro. Sí, porque él, pues claro, aparte de vivir la enfermedad, que claro, lógicamente pues estábamos volcados con su hermana, pues el día que pasó todo, pues fue él el que llamó al 112. ¿Cuándo y cómo fue? Pues estábamos en casa, quedaban 3 días para su cumpleaños, ella estaba, pues eso, ya había tenido algún intento por ingesta de pastillas, a su madre se lo decía muchas veces, si yo voy a descansar, si... Entonces ella tenía una conducta autodestructiva. Mi hija era súper temerosa, empezó a consumir drogas por evadirse, porque claro, es una enfermedad que para desconectar esa voz interior que les insta a no comer, entonces pues empiezan con consumo de drogas. Nosotros por nuestra cuenta fuimos también a la UCA del ayuntamiento, porque la psicóloga... ¿La UCA es la unidad de...? Sí, de conductas adictivas. Porque la psiquiatra que la trataba no le dio mayor importancia a que consumiera drogas. Dice que era adolescente y que tenía que probar cosas. Ya. Que vamos, que es un poco chocante, ¿no? Que te lo diga alguien con una bata blanca, que es normal para irse de fiesta, todos hemos sido adolescentes, pero no para irte a dormir o para comer, que tengas que drogarte, ¿no? Entonces, pues eso, ahí... Esa noche ella estaba muy alterada, faltaban 3 días para su cumpleaños. Ella quería salir, nosotros no la dejábamos salir porque no estaba para salir por ahí, porque venía como venía. Entonces pues decidió salir por el balcón.
No puedo decir que mi hija se suicidase, porque nosotros, en un principio, todo apuntaba que había sido un suicidio, sus tendencias, todo lo que hacía. Pero esa noche pues habló con 3 individuos, su última conversación, los cuales las borraron, los 3 30, jóvenes o 3 amigos. de 27, 28 años, O sea, y ella bastante tenía mayores. 16, sí, ya Bastante eran mayores. mayores. Entonces, pues eso para mí son lo que son, es decir, pues es gente que le gusta, pues eso, aprovecharse de niñas, sobre todo como en el estado que estaba mi hija, mentalmente enferma, y pues le facilitarían drogas, no sé, eso ya es cuestión, pero bueno, Tú tienes creo que más todos idea somos... de que hubo un accidente que no de un suicidio. No lo sé, ¿no? más que un accidente, alguien que la instó a salir por un segundo piso, por 12 metros, ¿no? Pero bueno, hay una testigo que vio cómo cayó a sus pies, cogieron el coche y su primera acción fue huir. Tampoco el juez lo admitió como misión de socorro. Tampoco admitió el abrir el teléfono para ver las conversaciones, porque dice que primaba la privacidad de mi hija muerta a los supuestos delitos. Pero vosotros sois los padres, ¿no? Ya, pero sí que puedes firmar para que la vacíen y donen los órganos, pero Y para que 16 abran el años teléfono no. Todavía no es mayor de edad. Bueno, no sé esto penalmente cómo estará contemplado, A los pero 10. choca. Desde luego lo que nos estás contando choca. Entonces, claro, que no te abran una investigación, porque estamos muy concienciados por las películas americanas, ¿no? Te crees que pillas un buen abogado, que tal, que se mueve. No, no es así. Si un juez decide que, bueno, que no se abre, pues no se abre investigación ninguna. La Guardia Civil tuvo en custodia 6 meses el teléfono, no le autorizaron a abrirlo para descargar las conversaciones y ver si hay prueba de verdad de que, oye, sabíais que vivía en un segundo piso, porque ya lo advirtió, vivo en un segundo, si me tiro me mato, y ellos siguieron siguiendo 30 y tantos mensajes, que su primera acción fue irse a borrarlos. Entonces, como la justicia no es preventiva, ni pues, no sé, ellos en su casa y mi hija en el cementerio. Entonces, no puedo decir que mi hija se suicidase, aunque las tendencias, como te digo, las tenía, ¿no? Al igual que yo, a la psicóloga y a la psiquiatra no les culpo de la muerte de mi hija, les culpo de un trato negligente, de no cumplir protocolos, ahora que hablamos mucho de protocolos, ¿no? En el caso lamentable de la Dana, si se cumplen o no se cumplen, pues no pasa nada aunque no los cumplas. Los protocolos no son de obligado cumplimiento, no son leyes, entonces el profesional no está obligado a cumplirlo. Ahora, ¿qué clase de profesional es el que no los cumple? Un protocolo que mi hija los cumplía todos, con pelos y señales. Hace 3 años de todo esto, Rafael. Sí, va a hacer 3 años. Y tú sigues en la lucha, en una lucha de la que ya no se puede beneficiar, lamentablemente, tu hija, pero sí las hijas de muchos otros. Sí, nosotros iniciamos después de vivir todo esto y de contactar con mucha gente que nos ha, porque esta desgracia hemos contactado con mucha gente muy digna, que están luchando y están por cambiar esta situación en el tema de salud mental, sobre todo de adolescentes y de la anorexia. Es una enfermedad muy estigmatizada, ahí se sufre mucha vergüenza, tanto porque incluso los mismos profesionales a veces, algunos, se encargan de recordártelo, de que pues eso, que no sabes gestionar la adolescencia de tu hija, cuando tú ves que bueno, no come y que se está muriendo, ¿no? Entonces, y ya no, porque lo llevan todo al tema del peso, y no es el tema del peso, es el tema de la cabeza, ¿no? Cómo tiene que estar esa cabeza, esa distorsión de la realidad para que tú peses 35 kilos y te veas en un espejo gorda, ¿no? Entonces, hay mucho estigma, ni pacientes ni las mismas familias lo que sientes es vergüenza. Nosotros, lógicamente, fracaso como padres, que ya te digo, muchas veces se encargan de recordártelo, y los enfermos igual. Los enfermos no quieren que se sepa. Hay muy poca gente que después de superarlo y de que pasen muchos años, aunque la superación es difícil porque son enfermedades muy largas, pues se atreven a decir, pues yo he sido anoréxica y yo me he curado y tal. Entonces es una enfermedad con mucho estigma. Una enfermedad mental. Sí, muy grave. Es un problema de salud mental, ahora que hablamos tanto de salud mental, ¿verdad? Sí, se habla muchísimo más que antes. Algo es algo. Algo es algo. A lo mejor es el principio de algo. Sí, eso esperamos. Hay gente que se ha involucrado mucho, lo que pasa que esto es como todo. Hay gente que es el que tiene el botón verde, que es el que lo tiene que apretar para
para que esto funcione y todo, debe de haber unos presupuestos. Entonces se está hablando, pero creo que no se está reaccionando con la celeridad que toca, ni poniendo pues toda la carne en el asador, ¿no? Porque si no hay presupuestos, si no hay dinero, es difícil de cambiar esto. Hay, al menos que yo sepa, dos planes de salud mental, uno del anterior gobierno autonómico, el de izquierdas, el del Botanic, y otro, el del actual. Los conozco los dos. ¿Y qué? ¿Qué opinión tienes? Porque me coincidió el cambio, ¿no? De cuando estaba PSOE a cuando estaba PP, tanto hablé con Rafael Tabarés, que era el antiguo comisionado de salud mental, con Chimo Puig. El plan era excelente, pero no había presupuesto. Entonces, tú puedes planear mucho, pero si no hay presupuesto. Con el señor Mazón, que también me entrevisté unos meses antes de que fuera presidente, y ahora con su director, Bartolomé Gálvez, que es el director Pérez Gálvez, sí. de la unidad de salud mental, pues sí, han aprobado unos presupuestos, iban a hacer unos hospitales de día, pero sí que han tomado unas medidas, las cuales yo hablé con Bartolomé, para intentar mejorar la asistencia en que todos los lugares, en que Requena vengan psicólogos, vengan psiquiatras, porque, por ejemplo, con Rafael Tabarés, él puso una unidad de salud mental, después de reunirse con nosotros 3 o 4 veces, puso una unidad de salud mental infantil en Requena. Creó las plazas. Solo hay un psiquiatra. No encuentran ni psicólogo ni enfermero que quieran. ¿No quieren ir a Requena? Parece ser que no. Entonces, pues claro, están reorganizando todo para que no haya tantas áreas sanitarias, haya menos. Entonces sí, el camino es largo, el problema es estructural. Lógicamente ellos no tienen una fábrica de psiquiatras ni de psicólogos, hay los que hay. Muchos se van a la privada porque lógicamente van a trabajar sin ponerles tantas trabas. Entonces creo que tienen que ser un poco más creativos, es decir, y aprovechar todo, ¿no? Oye, si hay que derivar a la privada, que se derive, si hay que colaborar con asociaciones. Claro. Nosotros en Requena, una asociación que colabora, FEN Altiplano, estamos haciendo un proyecto que aprobó tanto Sanidad como Educación para ir a los colegios a dar charlas sobre detección de anorexia, explicar a los nanos qué es lo qué conductas hay. No se saca solo anorexia, porque los chiquillos están como están, anorexia, bullying, o sea, sí, están alucinando con lo que es las charlas que están dando en los institutos. Lo hacemos de manera totalmente altruista. Sí que nos ha apoyado alguna empresa, la empresa de mi mujer, una carrera que hicimos en San Antonio Solidaria, para pagar la gasolina por los desplazamientos de la comarca de los psicólogos, ¿no? Sí. Entonces hay mucho trabajo que tendrán que unirse, ¿no? Luego lo que pasa, nosotros en la asociación, por ejemplo, detectan un caso de TCA, de bullying, algún chiquillo o chiquilla que tiene algún tipo de trastorno o lo detectan. Hablan con el orientador, hablan con los padres, y luego llegan a salud mental y ¿qué? Entonces, encima es que estamos teniendo la mala suerte, entiendo yo, Rafael, de que la Dana juega en nuestra contra. Sí, porque claro, ahora hay que concentrarse en lo que hay que concentrarse y parece que las demás cosas, yo espero que no, pero quedan en un segundo plano, o hay riesgo de que queden en un segundo plano. Y encima, en el caso de poblaciones de interior, el asunto de la despoblación, que la gente prefiere quedarse en la costa o en las grandes ciudades, más que... Requena es una gran ciudad también, es una capital comarcal. Pero seguramente, yo recuerdo haber hablado con la que ahora es ex-alcaldesa y anteriormente alcaldesa, con Rocío, hace algunos meses en este mismo programa, y nos decía que tenían problemas para sí, captar a determinados profesionales a los que les costaba más irse al interior, aunque se tratara de una ciudad tan importante como Requena. Esas dos cosas juegan en contra, ¿no?, de las mejoras que tú pretendes para la salud mental. Sí, es difícil, pero ya no solo es, digamos, estructuralmente es a nivel provincial. Es decir, en Alicante no están mucho mejor, sí que está claro que capitales como Valencia y tal, pues lógicamente tienes más centros donde asistir. Y ahí, así como en Requena, como bien dices, aunque han creado las plazas, luego no quieren ir a trabajar. Entonces, pues es lo que digo, tendrán que ser creativos, tendrán que ver un poco cómo se cubren esas plazas. Lógicamente yo no tengo la solución, si con incentivos, Ni tienes por qué dedicarte a eso. Me refiero que luego, yo en el caso de mi hija, como te digo, no era tanto de que no la visitaran. Lo que me quejo es de la profesionalidad, que eso también hay una falta, que también lo hablé tanto con Rafael Tabarés como con Bartolomé. A veces pues hay una falta de profesionalidad terrible, ¿no? Porque, vamos, a mi parecer, una cosa...
apruebas un examen, algo muy lícito para aprobar una oposición, pero la cosa no acaba ahí. Toda la vida debes de estar formándote, y más en enfermedades de este tipo, que cada vez son más jóvenes, cada vez son... Y en esto hace falta mucho profesional y tienen que tener un control de quién te está atendiendo, porque no... Tú estás encabezando una recogida de firmas, donde siempre, ¿no? Supongo, Sí, es una plataforma que tenemos en internet, el chance.org, y luego también recogimos en su día los primeros meses a mano, ya somos, no sé, 120.000 firmas o así. Y eso, ¿qué pedís exactamente? pues pedimos eso, más medios y recursos en salud mental, que, por ejemplo, en urgencias actualmente, que eso ahora lo han puesto en el plan presentado, el nuevo Plan Nacional contra el Suicidio, que en urgencias sí que haya psicólogos o psiquiatras de urgencias, que no te visite un médico, sino que ante una crisis, pues acuda un psicólogo o un psiquiatra, ¿no?, a tratarlo. Y sobre todo eso, mucha más formación, más especialización. Y aquí, como te digo, en la unidad de referencia de la FE, que hay 11 plazas, no 11 camas, pues eso que se amplíe porque lógicamente son insuficientes. Son ingresos muy largos, que claro, esto es como los ingresos se deberían de evitar si hay una atención primaria antes. Esto es como UCIs, no vamos a tener 100.000 UCIs. La UCI es cuando ya es el final del camino. Si lógicamente tienes una atención primaria de calidad, con unas terapias y tal, estas unidades en la FE a lo mejor no tendrían que aumentar tanto, pero como no lo hay, pues están saturados también. Encima son unidades baratas. Mi hija tenía un somier y una cama, no tienen ni espejo, no tienen puertas, es decir, son unidades que lo que necesitan es personal, no es una unidad medicalizada que vale. Entonces, pues eso es lo que... Pero bueno, que haya una en Valencia, una en Alicante, una en Castellón, en el resto de España. Entonces, que esas firmas, presionando primero en Valencia, yo hasta donde llegue no pertenezco a ninguna asociación, no vivo de esto ni mucho menos, pero sí que alguien lo tiene que decir o hacer. Yo recuerdo el día que ingresó mi hija en la FE, porque ya ingresó muerta, pero bueno, o sea, perdón, en la FE no, en el general. Allí la mantuvieron un día, porque la estabilizaron, y recuerdo que cuando salió el director, como fuimos donantes de los órganos y tal, me lo comentó. Dice, es que esto, dice, mañana tengo otro. Dice, y nadie lo dice. Dice, y aquí en Valencia, dice, mi unidad, dice, mañana otro, de 15, 13, 14. Dice, y esto nadie lo dice, no pasa nada, dice, es como si no existiera. Entonces, pues no sé, es una manera de que su vida haya valido para algo. Ya lo creo. Hay que buscar una mejor especialización para los médicos, hay que crear más unidades específicas. Habrá que formar, supongo, también a los médicos de cabecera, médicos de familia, para que sepan detectar y derivar a tiempo los casos graves, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mi hija tenía saballones en los dedos en junio. Decían que eran saballones, no es saballones, es falta de la circulación del riego sanguíneo porque no estás recibiendo una alimentación correcta, ¿no? Entonces hace falta muchísima formación. O esa es otra, es que atención, digamos, salud mental, si no es una enfermedad grave, tipo una esquizofrenia y tal, no te pertenece hasta que no tienes más de 16 años. Porque no te pertenece. Si, lógicamente, los trastornos de conducta alimentaria están bajando, que ya dicen que hay niñas con 9 años con cuadros reales ingresados, o sea, cuadros completos, sí. Pues claro, entonces estás en un limbo. ¿Y qué pasa con esas niñas de 9 años? Si quieres te lo pagas, el tratamiento, que bueno, aquí muy cerca está el Previ, sí. Pues si te puedes costear... A la privada. A la privada. O sea, no te atienden en la pública con... No, no te pertenece. ¿Cómo no te atienden? No te pertenece, o es una enfermedad o no te pertenece. Porque eso es así, hasta los 16 se supone que no entras en lo que es el tema de un psicólogo para prevenir. El tema de ansiedad yo me lo tuve que buscar, bueno, era puntual. Pero eso habrá que modificarlo, si estamos viendo que la prevalencia de esta enfermedad está bajando, que es a edades cada vez más tempranas, pues habrá que modificar también los protocolos, como tú decías antes, de atención para que vayan acordes a la evolución de la enfermedad. Sería lo lógico. Parece de cajón, parece entonces que tengamos que decirlo aquí. Los centros privados, pues lógicamente están saturados ante la demanda. Es que aunque tengas el dinero para pagarlo, a nosotros nos daban cita 3-4 meses de plazo para una primera visita, cuando son cosas que van por días, o sea, no puedes esperar 3-4 meses.
Hablábamos de los planes de salud mental, que ya has conocido dos en los últimos tiempos con los dos gobiernos autonómicos. El plan antisuicidio, lo citabas también, a nivel nacional lo aprobaron el otro día, hace 2 semanas, me parece. Sí. También te lo conocerás, me imagino, claro, porque en el caso de tu hija está la posibilidad de que decidiera acabar con su vida por un lado y luego la enfermedad mental que supone la anorexia por otro. El plan antisuicidio, igual en Valencia, podemos presumir de ser los primeros que se puso un plan, ¿no?, de prevención antisuicidio, que es un protocolo el cual se supone que los profesionales tienen que cumplir o por lo menos estar informados. Mi hija cumplía todos los requisitos para estar ingresada, para no haber salido de la unidad esa mañana, 3 días antes de su muerte, y no se hizo absolutamente nada. Si te parece, pues me gustaría leer, para ilustrar un poco, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero sintetiza lo que puedas. Mira, esto es como estaba mi hija en la última visita. Actitud inhibida, escaso contacto visual, temblorosa, inquietud de piernas. Cuenta que está peor de ánimos desde hace 2 semanas, con muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer. Ha pensado en sobreingesta de medicación, pero como ya lo ha probado y ha visto que no lo ha conseguido, y además ha tenido una experiencia desagradable. Ha pensado en defenestrarse, pero como vive en un segundo sabe que puede hacerse mucho daño y no perecer en el intento. No consigue pensar en otras formas disponibles de lograrlo. Se ha realizado cortes en el antebrazo y dice que se ha informado de cómo hacerlo correctamente para morir, pero de momento no se ha atrevido. Ha caído en un círculo vicioso de drogas para evadir la voz interior que le insta a no comer. Realiza atracones alimentarios, me pide ayuda, verbaliza sentimientos de desesperanza. No cree tener fuerza para mejorar, se siente incapaz de cambiar la dinámica actual en la que se ha metido. Después, el último parte médico firmado por... Bueno, este día se dignó en escribir, normalmente ni escribía, ponía primera visita, segunda visita. Es esto. Rafael, vamos a aprovechar estos 2-3 últimos minutos que tenemos para hablar de futuro. Tú estás en esta recogida de firmas, esta campaña de recogida de firmas, pero aparte vas a las Cortes Valencianas, tengo entendido también, ¿no? Quiero ir, estamos en ello, estamos... gracias a Ángeles Criado, una diputada de aquí de Valencia, que la verdad que a nivel personal se lo ha tomado muy en serio el tema, ha venido a varias reuniones porque esto no entiende de colores ni banderas. Mi hija no votaba ni teníamos carnet de afiliación. Es encontrar a gente que se involucre de verdad y entonces pues eso está planteando el que pueda asistir a Cortes y llevar pues eso la petición. Y de ahí, pues oye... ¿La petición es de qué? ¿De eso que estamos hablando? De estas mejoras de más medios. Al fin y al cabo es lo normal, ¿no? Lo que pedimos no es nada del otro mundo. Y de ahí, pues si podemos sumar más firmas y llegar al Congreso de los Diputados. También estamos con el Senado, con un par de senadores que están interesados en que vayamos a Madrid a una comisión que hay de salud mental. Pues eso, ir presionando para que se aceleren las cosas y se destinen los medios. ¿No tienes pensado dejar esta lucha en ningún momento, a un horizonte más o menos de momento, cercano, bueno, lejano? A veces me ayuda, esto te remueve mucho. Claro. A mi hijo no le gusta, desde luego, a mi mujer casi tampoco, porque como dicen ellos, ¿quién te ayuda a ti? Entonces es un poco ingrato. Pero bueno, tampoco pretendo que me hagan ni una calle, ni... Es eso, es para ver que ella sigue viva. No sé. Rafael, gracias a ti por venir a contarnos esto y por tu testimonio y tu esfuerzo por conseguir que a nadie más le pase lo que a tu hija. Gracias.